voy a pedir el favor, bueno, los niños, no hay niños por acá, pero muchas veces empezamos a movernos de un lado para el otro. Quédense quietecitos ahí por este tiempo que vamos a tener de predicación. Génesis capítulo 26, el verso 1 en adelante. Génesis 26. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Génesis 26, del 1 al 10. Cuando lo tenga puede dar una señal. Puede también compartir la palabra con su hermano que está a su lado. Dice la bendita palabra. Gloria al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y por la comunión del Espíritu Santo. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Vamos a dejarlo por ahí, vamos a orar. Cierra sus ojitos, ayúdenme a orar, acompáñenme a orar aquí. Que Dios tome control de su palabra, que Dios nos hable a todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos, Eterno, en el nombre de Jesús, que hables a nuestras vidas, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que nos enseñes, que nos guíes. Dios amado, tu palabra está delante de nosotros. Señor, a través de tu Espíritu Santo, trae revelación. Permite que todos seamos edificados por tu palabra en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, toda la honra y la gloria es tuya. Muchas gracias, Eterno. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo en esta hora. A su nombre damos la gloria. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Gloria al Señor. Señor, añada bendiciones sobre nuestras vidas. Estaremos hablando hoy sobre la historia de Isaac, el hijo de Abraham. A su nombre. Isaac, el hijo de Abraham. Isaac representa, gloria al Señor, una nueva generación. Representa Isaac, gloria al Señor. La promesa estaba en Abraham, y la promesa de Abraham pasa a Isaac, gloria al Señor. Y le he puesto como título, gloria al Señor, cavando nuestros pozos. Dígale que está a su lado: cavando nuestros pozos. A su nombre, gloria al Señor. Gloria al Señor. Era
era una nueva generación. La promesa pasó de Abraham a Isaac. Isaac sería el responsable, gloria al Señor, porque la promesa como tal estaba en Abraham, y Abraham en su descendencia, Isaac, gloria al Señor, que era un cumplimiento de una promesa, porque le habían dicho que en Isaac él tendría descendencia. Gloria al Señor. Cuando miramos la historia, hay muchas cosas que nosotros hacemos que se le conocen como pecados generacionales, que vienen por generación. Gloria al Señor. Se dice que lo único que el pueblo no hereda es el dinero. Gloria al Señor. Pero los médicos cuando van a hacer un examen a una persona, lo primero que le preguntan es: ¿de qué sufrió tu papá? ¿De qué sufre tu mamá? ¿De qué ha sufrido tu familia? Gloria al Señor. Porque parece que hay una cadena hereditaria, gloria al Señor, que viene por la mamá, el papá y el abuelo, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Y aquí miramos que Dios le da una palabra muy parecida a lo que le dice a Abraham. En los primeros versículos le dice que después hubo hambre en la tierra. Pareciera que la cadena se estuviera repitiendo, porque Abraham tuvo la misma impresión y tuvo la misma necesidad. Dice que hubo un momento de hambre, y cuando Abraham tuvo hambre, dice que descendió a Egipto. Además de las primeras hambres que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. En el verso 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Gloria al Señor. Dios le da mandato y le dice: no habites en Egipto, o no desciendas a Egipto. Gloria al Señor. Y el descender a Egipto como tal tiene su connotación en la parte espiritual para el pueblo de Dios que entiende la palabra, lo que es Egipto como tal. Egipto es tipología del mundo. Egipto es tipología de pecado. Y Dios le da una palabra y le dice: no desciendas a Egipto. Gloria al Señor. Y esa era la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios para con su pueblo, y es: no desciendas a Egipto. A su nombre damos la gloria. Egipto, como le digo, es tipología de ¿qué? De pecado o de mundo. Y Dios no quiere que su pueblo se ensucie con el mundo. Y Dios le dijo: no desciendas a Egipto. A su nombre damos la gloria. A su nombre. Y los descensos, siempre los descensos tendrán problemas. Gloria al Señor. Dios nos manda a nosotros a que ascendamos, no que descendamos. Gloria al Señor. Y la iglesia no tiene que estar descendiendo, sino siempre tiene que estar ascendiendo. Y Dios le advierte y le dice: no desciendas a Egipto, no desciendas al pecado. Gloria al Señor. Porque pareciera cualquier cosa, pero el que se enreda en el pecado lo destruirá. Bendito sea el Señor. Aunque nos ocultemos, aunque hagamos lo que quieramos hacer, no nos podemos esconder del ojo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le dice: no desciendas. Gloria al Señor. Yo no sé si usted le puede decir que está a su lado: no desciendas a Egipto. No desciendas. A su nombre. Gloria al Señor. El verso 3 le dice: habita como forastero en esta tierra. A su nombre damos la gloria. Y el habitar como forastero es habitar como extranjero. Bendito sea el Señor. Los extranjeros son por naturaleza raros. Gloria al Señor. Usted ve a un extranjero que viene de otro país y usted lo va a ver raro, con la costumbre de su país. Y él le dice: habita aquí como extranjero. Gloria al Señor. Y nosotros aquí en esta tierra estamos como extranjeros. Gloria al Señor.
Porque nosotros no somos sino ciudadanos celestiales del cielo. Gloria al Señor. Que un día habitaremos y un día estaremos en mansiones celestiales. ¿Cuántos alaban su nombre en esta hora? Gloria al Señor. Hay un mandato que le dice: no desciendas. No desciendas. Y luego le dice: habita como forastero. Bendito el nombre del Señor. Y luego le dice: y estaré contigo. Porque la palabra del Señor siempre es acondicionada y sus promesas son acondicionadas. Gloria al Señor. Dios no puede habitar, como Él dice, gloria al Señor, y estaré contigo, gloria al Señor. Y no podemos decir que Dios está con nosotros en todo lugar. Ciertamente Dios gloria al Señor, es tan grande su poder. Dios es tan grande, gloria al Señor, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Gloria al Señor. Dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y dice que el cielo, gloria al Señor, la tierra es su estrado, gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. Es decir, que el estrado es el lugar donde Él pone los pies, gloria al Señor. Quiere decir que si la tierra es grande, el Dios al cual nosotros le servimos es mucho más grande. ¿Cuántos ganaron que estaba? Dios lo llena todo. Aleluya. Y le dice: y estaré contigo. Pero me imagino que si desciende a Egipto no le va a decir lo mismo. ¿Cuántos estamos ahí? Porque Él le dice: y estaré contigo. Y esa palabra, y estaré, es una palabra en término, ¿qué? Estamos jugando en término, ¿qué? Futuro. Gloria al Señor. Quiere decir, estaré, quiere decir que hay la probabilidad que si Él desciende a Egipto, Jehová no iba a estar con Él. A su nombre. Ahora, ¿qué más le dice? Porque a ti y a tu descendencia haré esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y viene la promesa que le da Abraham, se la recuerda, gloria al Señor. Y dice el verso 6: y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer. Parece que la cadena se estuviera repitiendo de nuevo. A su nombre. Las mismas palabras que dijo, ¿quién las había dicho antes? Abraham había dicho las mismas palabras cuando descendió ¿a dónde? A Egipto. Cuando descendió a Egipto, él da las mismas palabras, gloria al Señor. Cuando él entra con su mujer, con Sarai, gloria al Señor, Sarai era hermosa, y él se pone de acuerdo y le dice: si te preguntan que tú eres mío, tú le dices que tú eres mi hermana. Gloria al Señor. Pero Dios no es un Dios de transparencia. En Dios no tiene que haber ocultar nada. Y muchos teólogos dicen que él no estaba mintiendo, porque en realidad era su hermana. Gloria al Señor. Físicamente ya no era hermana. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la esposa suya, aunque sea hermana cristiana, y usted no le dice hermana, usted le va a decir mi esposa. Gloria al Señor. Es decir, que Abraham no tenía que decir que era su hermana. Y él, cuando dice que era su hermana, era una mentira media. Gloria al Señor. Y Dios no quiere mentiras a medias. Dios es transparente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre damos la gloria. En Dios se habla con verdad. Amén, hermano. En Dios se habla con verdad. Gloria al Señor. Y los hombres de Dios tenemos que tener transparencia. Gloria al Señor. Que nadie te señale de nada. Gloria al Señor. Un hombre transparente, un hombre que no está para ocultarse del pecado, ni que nadie lo señale, y que te vieron entrando en un motel, que te vieron en una cantina, no. Gloria al Señor. Somos lavados, redimidos por la sangre de Cristo. La Biblia dice que teniendo alrededor nuestro una nube de testigos, gloria al Señor, que nadie te señale de nada. Su nombre. ¿Por qué tienen que señalarnos a nosotros como, gloria al Señor? Una cosa es que lo digan mintiendo, pero otra cosa es que te digan: lo vi entrando en un motel. Y de eso hay muchos que se arropan en la Biblia, gloria al Señor, pero arropados en la Biblia, gloria al Señor, son impíos, porque el impío es el que, conociendo la palabra, hace lo contrario a la palabra. Y no estamos para vivir como impíos, sino como santos delante del Dios de los cielos. Amén, hermano. ¿Por qué tengo yo que estar escondiéndome? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo?
mí a Jehová. A su nombre. ¿Y por qué las hermanas no se pueden dejar el celular y le ponen 1500 contraseñas para que no le vean el celular? ¿Por qué no se pueden dejar el ver el Facebook? Gloria al Señor. O es que tienen algo escondido. Yo le hablo de hombres de Dios y mujeres de Dios. Dios está diciendo: no desciendas a Egipto, no te contamines. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Gloria al Señor. ¿Y qué encontramos, hermano? Entonces la cadena se repite. Lo mismo que hizo el papá es lo mismo que él dice, gloria al Señor. Y dice que por miedo le dice: si te preguntan ¿qué somos nosotros? Tú le vas a decir que somos hermanos. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto. Un día mi madre estaba ahí mirando y miró por la ventana. Bueno, ese no es el hermano Isaac. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Qué hace el hermano Isaac ahí con la hermana? Está cayendo en incendio. ¿Qué me dicen el nombre del Señor? Si lo va a alabar, a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces es descubierto, gloria al Señor, y él mismo casi hace pecar al pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No haga pecar al pueblo con sus palabritas de doble sentido. Guárdate, alabado sea el Señor. Guárdate para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Isaac, hermano, que pertenece a la nueva generación. Gloria al Señor. A una nueva generación. Isaac era de esos hombres, gloria al Señor, que se acostumbran, gloria al Señor, a vivir de la unción prestada o la unción ajena. De esos que vienen del papá y lo reciben del papá, pero de ahí no hay más nada, gloria al Señor, sino que, gloria al Señor, a Isaac lo que hace es que él recibe todo lo de su padre. Y al recibir todo de su padre, a Isaac no se le conoce mucha lucha espiritual. A Isaac no se le conoce, gloria al Señor, una vigilia en la noche. No se le conoce. Gloria al Señor. Porque a veces dentro de la iglesia hay como unas vacas sagradas. Gloria al Señor. E inclusive hasta los pastores. Entonces, si yo soy pastor, el hijo mío obviamente tiene que ser pastor porque yo soy pastor. Como en los tiempos de los reyes, gloria al Señor, los reyes eran malos y el hijo era más malo, pero como la dinastía era así, gloria al Señor, el que seguía después de Omri fue un rey perverso, y el que le seguía, el hijo que era peor, gloria al Señor, que se llamaba Agag, gloria al Señor, pero la gente estaba condenada a ponerlo ahí, gloria al Señor, no por mérito, no porque buscara a Dios, no porque fuera santo, sino porque había una meritocracia, gloria al Señor. Pero ahora no hay vaca sagrada, aquí todo el mundo tiene que pelarse las rodillas. Todo el que quiera una bendición tendrá que tener un encuentro con Dios. Todo el que quiera ver gloria de Dios tendrá que ayunar, tendrá que buscar el rostro de Dios. Todo el que quiera un cambio en su familia tendrá que saber orar a Dios. Todo el que quiera ver gloria de Dios tendrá que aprender a levantar las manos, tendrá que aprender a orar, tendrá que aprender a clamar, tendrá que abrir su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendrá que buscar el rostro de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No, ahora no hay meritocracia, nada. ¿Cuántos alaban al Señor? E Isaac, en los tiempos de Isaac, yo creo que Isaac quería también, ¿sabe qué? La meritocracia. Es decir, por el mérito del papá, él obviamente iba a recibir todo. A su nombre damos la gloria. Y claro, recibió una parte, gloria al Señor. Porque cuando Dios le dice no descienda, él desciende, ¿saben qué? En la mentira, porque la mentira no es de Dios y Dios nos llama a nosotros a vivir en verdad. ¿Cuánto bendicen al Señor? Gloria al Señor. Y cuando él dice estas palabras, gloria al Señor, a él lo descubre. Ahimelech, gloria al Señor, hizo algo y Ahimelech le dijo: bueno, vete de aquí, vete de esta tierra, gloria al Señor. Ya tú aquí te fortaleciste, ya aquí, gloria al Señor, ya tuviste tierra, Dios te bendijo, vete de aquí. Vas a hacer pecar al pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Si puede alabar al Señor, alabe. A su nombre. Vas a hacer pecar al pueblo, creyendo tú casi que me haces que el pueblo peque, gloria al Señor. ¿Qué te pasa, gloria al Señor? Y hay cristianos así, gloria al Señor, que en vez de ser
lo que hacen es que el pueblo peque por ellos. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre. ¿Y sabe qué hace? Lo echó. Vete de aquí. Gloria al Señor. Y entonces dice el verso 15. Verso 15, capítulo 26, verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Gloria al Señor. Cuando lo echa del lugar donde estaba, gloria al Señor, en tierra de los filisteos, lo echa para el desierto. Gloria al Señor. Y él habitó allí en el desierto, pero se acordó de algo. Isaac se acuerda de algo. Y es que su padre fue un hombre esforzado. Abraham, gloria al Señor, fue un hombre que se esforzó. Abraham, gloria al Señor, en el desierto hizo pozos, gloria al Señor. Porque en el desierto no es como en las tierras planas, gloria al Señor, donde es fácil de conseguir agua en cualquier sitio. En los desiertos es muy difícil conseguir agua. Y Abraham, gloria al Señor, hizo cerca de 3 pozos, gloria al Señor, que todavía creo que tienen los nombres que le puso Abraham. Uno se llama el pozo de Berseba, otro es el pozo, gloria al Señor, del viviente que le ve. Alabado sea el Señor. Es decir, que Abraham marcó una diferencia. Él mismo se trazó camino. Alabado sea el Señor. Abraham lo que recibe no lo recibió ni de tío, ni de primo, ni de mamá, ni de papá. Abraham fue un hombre que se esforzó en la obra. Abraham le tocó pelarse la rodilla, le tocó estar en la intemperie, le tocó tener encuentro con Dios, le tocó presentar sacrificio. Abraham marcó él mismo su propia historia. A su nombre damos la gloria. A su nombre. Pero hay gente que quiere vivir de historia prestada. Alma mía, bendice a Jehová. Dígale que está a su lado, marca tu propia historia. Marca tu propia historia. Y sabe, gloria al Señor, cuando él estaba en el desierto, ¿sabe qué hace Isaac? Se acordó de los pozos que su padre había abierto. Pero los pozos que su padre había abierto ya estaban cerrados. Los filisteos los cerraron, gloria al Señor. Y habitar en el desierto sin agua, con personas, con animales, es difícil e imposible habitar en el desierto sin agua. Alabado sea el Señor. Entonces, como él se acuerda de los pozos que hace su padre, gloria al Señor, ¿sabe qué hace él? Él se devuelve, se regresa a los pozos que cavó su padre. Pero lastimosamente los había encontrado que ya esos pozos estaban cerrados, como los pozos que muchas veces nosotros nos estamos regresando, ya están cerrados. Hay que buscar una fuente nueva. A su nombre damos la gloria. La fuente hay que cavar de nuevo, a marcar nuestra propia historia, a marcar nuestro propio testimonio. Gloria al Señor. Los hombres que nos han traído hasta aquí ya marcaron su historia. Chile de Ávila ya falleció, el otro ya no están con nosotros. Luis G. Ortiz, gloria al Señor. Los hombres que fueron de renombre ya marcaron su historia. Ahora le toca a la iglesia de hoy marcar su generación. Gloria al Señor. Nos toca a nosotros marcar nuestra propia historia. A su nombre damos la gloria. Si le pueden alabar, alaben. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, él se acordó de los pozos que su padre había cavado. Gloria al Señor. Y él se regresa y habitó en Gerar, verso 17. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto en los días de Abraham su padre. Gloria al Señor. No de lo que dice lo que trata de decir la palabra. ¿Sabe qué hace Isaac? Verso 18. ¿Volvió a qué? Abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre. A su nombre. Pero no es lo mismo. Gloria al Señor. Los pozos estaban cojos, lo habían cegado. Amén, hermano. Los habían cegado. He mirado la historia de estos pozos. Los pozos tenían alrededor de 4 metros de diámetro. 4 metros de diámetro por 13 a 15 metros hacia abajo. O sea que
cavar un pozo en ese estado no era muy fácil. Usted sabe lo que es cavar en el desierto un pozo de 4 metros de diámetro por 13 metros hacia abajo. ¿Se puede usted imaginar? Pero además de eso, ahora, si ya están abiertos es como más fácil. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando yo miraba la historia, de estos pozos en los desiertos, había, dice la historia, los diccionarios, por ejemplo el diccionario Nelson, que es muy bueno, que es cristiano, dice que esos pozos tenían un banco, que sobre ellos se encontraba, a cierta dimensión se encontraba un banco de roca. Y ese banco de roca, el que lo cavaba, tenía que romper ese banco de roca para llegar hasta la fuente y conseguir el agua. Es decir, que la persona, gloria al Señor, que ya iba a reconstruir lo que ya estaba, lo que tenía que hacer era sacar arena y no tenía que encontrarse con la roca. Yo no sé cuánto me pueden entender en esta hora. No es lo mismo sacar la arena que cavar y conseguir tu propia roca, que fue lo que hizo Abraham, y es lo que trato de hablarle en esta hora. Abraham se encontró con la roca que se llama Cristo, alabado sea el Señor. ¿Y por qué? Isaac ahora no quería encontrarse con la roca, sino que lo que quería era sacar arena. Porque hay muchos ministerios que lo que están es sacando arena, sacando lodo, pero no nos estamos profundizando a encontrar la roca que encontraron nuestros antepasados, bendito sea el Señor, a enfrentarnos con la roca. Y enfrentarse a la roca va a ser difícil, a su nombre damos la gloria, porque nos tocará enfrentarnos al vituperio, nos tocará enfrentar el ministerio, no va a ser fácil, gloria al Señor. No es lo mismo cavar y sacar lodo que encontrarse con la roca y pelarse las manos, gloria al Señor, golpeando la roca hasta que la roca dé el agua, gloria al Señor. Y eso era lo que estaba haciendo Isaac, gloria al Señor. Isaac se regresó, gloria al Señor, a cavar lo que ya su padre había cavado. Pero yo le digo, no era tiempo de cavar lo que ya otro había cavado, era tiempo para que él hiciera sus propios pozos, alabado sea el Señor, el pozo de la fuente, gloria al Señor, el pozo que nos sostuviera a él. Yo no sé cuántos pueden entender en esta hora esta palabra. ¿Sí, no? Gloria al Señor. Y sabe, mucha gente, hermano, estamos como Isaac. Nos acordamos del pozo que hizo fulano, gloria al Señor, y queremos vivir del pozo que hizo él, gloria al Señor. Y algunos tenemos hasta el ombligo pegado en ese dichoso pozo, cuando es tiempo de construir nuestro propio pozo, alabado sea el Señor. Y estamos pegados a eso, y estamos pegados al pasado, y aquí fue que construyó fulano, gloria al Señor. No, la doctrina no se va a cambiar, porque no se puede cambiar el fundamento, pero si el fundamento del ministerio tuyo, tendrás que cavar tu propio pozo. A su nombre damos la gloria. ¿Cuántos me la ven esta hora? A su nombre damos la gloria. No, y hay gente que quiere devolverse al pozo que ya fue cerrado. A su nombre. Por eso vamos a seguir leyendo un poquito aquí. Verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Alma mía, bendice a Jehová. La misma cosa. Es que el pueblo no quiere esforzarse nada. Alaba, alma mía, Jehová. La gente quiere todas las cosas, hermano, pero de la isla harán, gloria al Señor. Si puedo pagar para que otro me haga el milagro, para que otro ore, por eso es que el enlace está como está, alabado sea el Señor, porque ay, qué bueno, gloria al Señor, pagar el enlace, y el enlace, gloria al Señor, el enlace me enlaza, y el enlace ora por mí, alabado sea el Señor. Pero ya no estamos para que el enlace ore por ti, nada, estamos para que tú mismo ores. Hay gente que no ha aprendido ni orar, alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? Hay gente que no sabe ni lo que es una vigilia. Alma mía, bendice. Hay gente que se pone guapo cuando le hablan de vigilia, cuando le hablan de un ayuno, cuando le hablan, oh, gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren es seguir en los pozos que ya fueron cerrados. A su nombre damos la gloria. Yo creo que estamos en tiempo de que la fuente la encontremos de nuevo, cavando nuestra propia historia. ¿Cuántos alaban
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua viva, verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Y Esed significa contención. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Si usted mira lo que tiene en Biblia devocional de estudio, abajo hay un numerito, y ese Esed significa contención. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y hay gente, hermano, que como está superficial, solamente excavando lodo, lo que tiene es el pozo de la contención. A su nombre. Puro pleito, son unos carritos chocones, porque son superficiales. Ellos no saben lo que es, gloria al Señor, sacarse una vejiga espiritualmente. Alaba alma mía Jehová. Y se regresó, gloria al Señor, ¿a qué? A levantar los pozos de la contención. Alabado sea el Señor. Yo no sé en qué pozo tú estés, o si es que estás en el pozo de la contención, que te volviste un carrito chocón, chocando con todo el mundo, enemistad con el vecino, enemistad con el hermano. Gloria al Señor. Pueda que te haga falta cavar tu propio pozo. A su nombre damos la gloria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? Los pozos, hermano, que estaba levantando él, eran los pozos de la contención. A su nombre. Oiga, ¿sabe? Lo dejaron abandonado, gloria al Señor, y los filisteos se apoderaron de eso, gloria al Señor. Mire, yo creo que Dios tiene más cosas para nosotros. No hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Yo no sé cuánto me alaban en esta hora. Hay que mirar hacia adelante. No mirar a los pozos de la contención, gloria al Señor. Y hay gente, hermano, contenciosa dentro del mismo pueblo, gloria al Señor. Parecen, hermano, discípulos de Chávez, discípulos, gloria al Señor, de Bin Laden, eso, por donde van peleando, gloria al Señor. Guerra aquí, guerra allá, gloria al Señor. La guerra es contra el diablo y contra los demonios. Por eso Pablo dijo: no te equivoques, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado. A su nombre damos la gloria. Gloria al Señor. Y yo estaba, gloria al Señor, preparando el tema esta semana, y Dios me dio una palabra. A su nombre damos la gloria. Y la palabra es, gloria al Señor, que me dio Dios para este pueblo, es la siguiente. Gloria al Señor. Me dijo: no te preocupes, ellos no te van a dar cuenta a ti. Gloria al Señor. Porque hay gente, hermano, que cree que tiene que darle cuenta al hombre, gloria al Señor. Y hay gente que hay que empujarla, gloria al Señor. Y Dios me decía, gloria al Señor, que ellos no te van a dar cuenta a ti. La cuenta me la darán a mí. Dios te pedirá cuenta por tu ministerio. Dios te pedirá cuenta por tu talento. Dios te va a pedir cuenta, va a ser a ti. A mí no me vas a dar cuenta de tu ministerio. ¿Qué tú hiciste con tu ministerio? Si fuiste capaz de cavar, gloria al Señor, tu propio pozo y encontrarte con la roca y martillar la roca hasta que viniera fuerte, alabado sea el Señor. O si estás por encima, superficial, a su nombre damos la gloria. Gloria al Señor Jesucristo, sacando lodo, sacando arena, pero no te quieres encontrar con la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Si lo van a dar a Dios, no te equivoques. Tú no me vas a dar cuenta a mí. No te equivoques, tú no le vas a dar cuenta a ningún hombre aquí, no. Gloria al Señor. La cuenta de tu ministerio se la darás a Jehová. Si fuiste capaz de cavar tu propio pozo, o si te regresaste, gloria al Señor, a cavar el pozo de Abraham, que ya está cerrado, gloria al Señor, y que ya no brota agua, alabado sea el Señor, y que Dios quiere ahora que tú caves tu propio pozo, un pozo, gloria al Señor, que diga: este lo cavé yo. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor Jesucristo? A su nombre damos la gloria. Sí, porque hay mucha gente tratando de mirar y regresarse al pozo, gloria al Señor, que ya está cerrado. O cavar el pozo de la contención. A su nombre, hermano, gloria al Señor.
el pozo, gloria al Señor, debe ser de agua viva, gloria al Señor. Un pozo, gloria al Señor, donde Cristo, porque esa roca lo que simboliza es a Cristo, gloria al Señor. Y no es lo mismo, hermano, un pozo que sea virgen, que usted empieza ahí a martillarlo y a sacar el agua, que encontrar un pozo ya estancado por ahí, gloria al Señor, y empezar a sacarle el fango. ¿A cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? Dios quiere darte algo nuevo, así no, alguien alabe la gloria de Dios. No te preocupes. Aquí tú no tienes que darle cuenta a nadie. Tú verás qué haces con tu ministerio, tú verás qué haces con tu talento, tú verás si eres evangelista y te estancas y cavas tu propio hoyo que ya estaba allí, gloria al Señor, el de la roca, el de la fuente, gloria al Señor, o te regresas y te mantienes ahí sacando lodo. Ay, bendito sea el Señor. En el pozo que ellos mismos le llamaron, el pozo de la contención. Ay, bendito sea el Señor. Esos ministerios que son como unos carritos chocones, pelea aquí, pelea allá, gloria al Señor, y las cosas no se dan. Estás en el pozo de la contención. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Si lo alaban, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Parece que Isaías lo que pensaba era la meritocracia. Meritocracia. No tengo que hacer mucho, mi papá hizo todo. Pero vamos a ver si cava su propio pozo o no lo cava. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre. El verso 20 dice: los pastores de Edad riñeron contra los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Eser. ¿Y Eser qué es lo que significa? Contención. Verso 21: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre el pozo y llamaron su nombre Sinda. ¿Y Sinda qué significa? Enemistad. Gloria al Señor. Se fueron al segundo pozo que también lo había abierto ¿quién? Abraham. Abraham, gloria al Señor, porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo, gloria al Señor, gloria al Señor, que usted haga una fuente nueva que irse a sacar fango. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y ese pozo le pusieron entonces por nombre como Sinda, que significa enemistad. A su nombre. ¿Y sabe cuántos cristianos están en el pozo de enemistad? A su nombre. Hermano, eso tiene más enemistad que otra cosa. A su nombre. Enemistad en las iglesias, enemistad con los pastores, enemistad con los diáconos, enemistad con los jóvenes. Eso pelean hasta con la sombra de ellos. Hasta con el espejo pelean. A su nombre. Si es las hermanas cuando se ven en el espejo dicen: ah, mira cómo me veo gorda. A su nombre. Y los hombres no se quedan atrás también, gloria al Señor. Porque ya vemos uno que estamos peleando con la barriga. ¿Cuánto bendicen al Señor? Por lo menos yo estoy peleando y para bajar la barriga. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hay más de uno que está en el pozo, ¿sabe qué? De la enemistad, en el pozo de Sinda. A su nombre damos la gloria. De enemistad, gloria al Señor. Y Dios no nos ha puesto a nosotros para que tengamos enemistad, gloria al Señor. Ese ministerio es para que fluya. A su nombre damos la gloria. La gente debe estar contenta cuando tú predicas. La gente debe estar gozosa al verte predicar. Pero hay gente que te ve predicar y la gente queda en cinta. Alabado sea el Señor. La gente dice: este es el que va a predicar. Alabado sea el Señor. Si este es contencioso, este no le gusta, gloria al Señor, profundizarse mucho. Alabado sea el Señor. Pero hay otros, gloria al Señor, que han cavado su propia historia y la gente se goza por ello. Alabado sea el Señor. Así que, gloria al Señor, en esta hora, gloria al Señor Jesucristo, hay que cavar nuestra propia fuente. A su nombre damos la gloria. ¿Cuántos le damos en esta hora? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. El pozo, hermano, ya tiene dos pozos cavados: el de la contención. ¿Y cuál es el otro? ¿Y el de qué? El de la enemistad. ¿En cuál está el otro? No, el cristiano, hermano, que después de la escuela dominical, eso se va a dar una riña con los hijos, con la mujer. Eso pelea con la vecina. A su nombre. A su nombre.
No tenemos prudencia, hablamos así por hablar, gloria al Señor. Está en el pozo, gloria al Señor, de la contención y de la enemistad. Amén, aleluya. Su nombre. Como dicen la gloria de mi Padre en esta hora. Su nombre. Más, en la puerta de la iglesia pelea. Alma mía, bendice a Jehová. A su nombre. Hasta bebiendo agua allá donde está la neverita, allá pelean. A su nombre. No utilizamos la prudencia, hermano. No conocemos lo que es la palabra prudencia. Hermano, explíquele qué es prudencia. Alguien que le explica ahí. Explíquele qué es prudencia. Alguien que puede decirme qué es prudencia. A su nombre, piensa antes de hablar. ¿Qué más? Explique, hermano. Explíquele, porque más de uno está en el pozo de la contención y de la enemistad. Alabado sea el Señor, donde no hay prudencia. Por favor, explíquele, gloria al Señor, que la prudencia nos hace sabios. Alabado sea el Señor. Cuando hay prudencia, no hay ni enemistad ni contención. A su nombre damos la gloria. ¿Cuántos le dan esta hora? A su nombre, a su nombre, a su nombre damos gloria. A su nombre. Estamos en una escuela dominical, y después de la escuela dominical terminamos peleando, gloria al Señor, terminamos dándonos golpes, diciéndonos cuatro cosas, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Gloria al Señor, porque está excavando superficialmente, solamente está sacando arena y fango, gloria al Señor, cuando Dios quiere que te vayas a la roca. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más encontramos entonces? Gloria al Señor. El verso 21 nos dice que ese pozo se llamó el pozo de la ¿qué? De la enemistad, signa, que significa enemistad, porque era un pozo de pelea. Alma mía, bendice a Jehová. A su nombre. Y la pelea es con el diablo. La pelea recuerda que está a su lado. Y hay cristianos que si se le sienta a este lado se le pasa para el otro lado. A su nombre, el pozo de la pelea. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? A su nombre, el pozo de la pelea. Eso es lo que se llama eso. Quiero el pozo de la pelea. A su nombre. Y hay gente que heredaron eso. La pelea fue lo que heredaron. A su nombre. Dígale que está a su lado. Ahora estamos en Cristo. Dígale, ahora estamos en Cristo. Ya estamos en Cristo. Recuérdale, por favor. Dile, estamos en Cristo. A su nombre. El verso 22 dice: y se apartó de allí. A su nombre damos la gloria. Tenía que desprenderse, gloria al Señor, de lo superficial. Porque Isaac, gloria al Señor, es de esos hombres, gloria al Señor, que no se le conoce ni mucho altar, ni se le conoce mucho sacrificio, y todo lo heredó por su padre. A su nombre. A su nombre. Hermano, nosotros más de uno está heredando de nuestros pastores. A su nombre. Si el pastor de nosotros era Signa, así estamos también nosotros Signa. Pelea que pelea, riñe que riñe. A su nombre. A su nombre. Si era adúltero, gloria al Señor, que el adulterio no nos vaya a caer sobre nosotros, que no nos vaya a caer esa maldición. Por eso la Biblia dice que entonces cuando él vio la cosa maluca, ¿sabe qué hace Isaac? Gloria al Señor. ¿Sabe qué hace Isaac? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que se apartó de qué? Se apartó de ahí. Dígale que está a su lado, apártate de ahí. Dígale, apártate de ahí. Apártate del pozo de la rencilla, del pozo del adulterio. Cuidado. Apártate. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Es decir, que ¿qué hace él? Dejó los pozos esos. Porque él se pone esos pozos ahí. Pues. Yo no voy a perder mi
ministerio orar por estos esposos viejos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ayer estaba en Bayún que le digo, si yo tuviera una iglesia así, donde nadie quisiera hacer nada, hace rato lo hubiese dejado solo, lo hubiese ido para una parte donde me valoraran, alabado sea el Señor, a su nombre. Hace mucho rato me hubiese apartado por otro lado, gloria al Señor, para el desierto, para Barranquilla, para algún pueblito por ahí, donde valoraran a uno, gloria al Señor Jesucristo. Y sabe que así se apartó, le tocó apartarse de esos pozos estancados, alabado sea el Señor Jesucristo, a acabar su propia historia. A su nombre damos la gloria. Vamos, alabamos la gloria de Dios. El que tenga oído que oiga, a su nombre. Y se apartó de allí. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Y abrió otro pozo. Pero este pozo sí era original. A su nombre damos la gloria. ¿Y sabe qué pasó? Y no riñeron. A su nombre damos la gloria. Ahora la cosa estaba mejor. Alabado sea el Señor. En este pozo no riñeron. Con este pozo nadie tenía la mano. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Reón. ¿Qué significa Reón? Amplio y qué? Amplio y espacioso. A su nombre damos la gloria. Estaba acabando su propia historia. Alabado sea el Señor. Se apartó del fango, se apartó del lodo, a acabar su propia historia, a encontrarse con su propia roca que se llama Jesucristo. A su nombre damos la gloria. Y más de uno tiene que encontrarse con su propia historia, con el Cristo de la gloria, no con el Dios de su papá. Alabado sea el Señor, porque ya él se peló la rodilla. Es un hombre fiel. A su nombre damos